Muy buenas tardes, estimados jóvenes. El día de hoy nos corresponde hablar el tema de hidrósfera. La pregunta, ¿para qué es importante este elemento, profesor, que es el agua? Recuerda que cuando hablamos de hidrósfera no solamente nos referimos al agua, bueno, en estado líquido, ¿no? También podemos enfocarlo en estado sólido. Básicamente va a ser porque la hidrósfera, representada mediante los océanos, ¿qué cosa va a hacer? Va a regular el clima. ¿Ya? ¿Cómo va a regular, profesor? Bueno, las aguas se van a trasladar. Una de las funciones de los océanos es regular el clima también, ¿no? O la evaporación también. Por ejemplo, claro ejemplo tenemos a los glaciares o nevados. Los glaciares y nevados repelen la radiación solar, quiere decir que los rayos solares que caen rebotan, ¿no? El simple hecho por ser color blanco y bueno, todo eso, ¿no? Por ejemplo, nos dice, eh, al ser sus superficies claras, tienen mayor albedo, albedo, es decir, la cantidad de radiación refleja es alta, por lo tanto es menor la radiación absorbida por la superficie terrestre, provocando una menor temperatura. Por eso es que se afirma que los glaciares y nevados son reguladores del clima, ¿no? Como te das cuenta, esa es una de sus funciones. Entonces, profesor, ¿qué cosa es la hidrósfera? La hidrósfera es la masa de agua que se encuentra sobre nuestro planeta. Vuelvo a repetir, ¿qué es la hidrósfera? Es toda la masa de agua que se encuentra sobre nuestro planeta. Este puede estar conformado en océanos, lagos, ríos, etcétera, aguas subterráneas, glaciares, nevados, etcétera, etcétera. ¿Ya? A nivel mundial, estimados estudiantes, se calcula que hay 97% de agua salada y 90, no, 3% de agua dulce. Lo que el ser humano necesita para sobrevivir es el agua dulce, ¿no? Si tú te has preguntado por qué, profesor, en el colegio me dicen que cuide el agua, si yo he ido una vez al océano, tanta agua que tenemos, profesor, pareciera que está desbordándose. ¿Por qué? Es que el problema es que el agua del océano es agua salada y eso no nos beneficia a nosotros. Nosotros necesitamos agua dulce. ¿De dónde sale la mayoría de agua dulce? La primera va a salir de la criogénica, ¿no? Esta agua proviene de dónde? De los glaciares y nevados. Aproximadamente el 69% de agua dulce proviene de ahí. Nosotros, el Perú, tiene la cordillera de los Andes y en las zonas más altas de la cordillera se ubica ¿qué cosa? Se ubican nevados. Se ubican nevados. ¿No has viajado alguna vez y has visto un blanquito encima de una montaña? Eso es un nevado, pues un glaciar. ¿Y eso por qué se forma? Por la altura básicamente. Muy bien, la segunda fuente de agua dulce son las freáticas. Las freáticas se refieren a aguas subterráneas, debajo de la, bueno, en sí es en la corteza terrestre, ¿no? Claro ejemplo es cuando en tu casa han hecho un pozo, tú estás captando agua subterránea. Hay debajo de la tierra, profesor, agua, sí, pero en algunos lugares, no en todos, ¿ya? Y finalmente ríos y lagos, con 1%, ¿no? También aportan agua dulce. Listo, entonces de ahí es donde proviene toda la hidrósfera, ¿ya? Listo. El principal reservorio a nivel, entonces, profesor, los principales reservorios de agua dulce a nivel mundial son los glaciares. Son los glaciares. ¿Ya? ¿Pero qué es un glaciar? Un glaciar es una gruesa masa de hielo y nieve originada en la superficie terrestre. ¿Ya? Esto por acumulación, compactación y recristalización de la nieve. En dos lugares yo voy a encontrar glaciares. Primero puedo encontrar en dónde, en los polos, profe, ¿no? En los polos hay bastantes glaciares.
Uno de los motivos de que haya glaciares es que es una zona frígida, bastante frío. Los rayos del sol no caen directamente y eso permite que las temperaturas desciendan. Y cuando las temperaturas descienden, ¿qué sucede con el vapor que está ahí flotando en molécula? Obviamente va a volverse en su estado sólido y eso genera los glaciares. Ay, pero profesor, ¿quiere decir que en la zona templada de los trópicos o en la línea ecuatorial, por esa zona, los países no van a tener glaciares? No, también pueden tener. Pero para que exista un glaciar por esta zona cálida, tropical, donde los rayos solares caen, es que estas zonas sean elevadas por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces quiere decir que en estas zonas de acá donde estoy haciendo blanquito, mejor dicho azulcito, sí puedo encontrar glaciares, pero la condición es que debe haber una superficie de la Tierra que tenga bastante altitud. En caso del Perú, sí hay. ¿Cuál es, profesor? La cordillera de los Andes, estimado estudiante, ¿no? La cordillera de los Andes es una zona donde se eleva la altitud. Esto por la conversión de dos placas, sudamericana y la placa de Nazca. Estas dos permiten que una masa de las cortezas se esté fragmentando y se esté subiendo de altitud. Y en las zonas más altas es donde hay glaciares. Entonces, ¿en el Perú hay glaciares, profesor? Claro que sí, ¿ya? Y cuando viajas lo vas a ver ahí. Bien, bueno, tienes que viajar en la sierra, cuando vas en bus o a veces en avión también. Ves todo el panorama de los glaciares. Esto de acá es un glaciar, ¿ya? Listo. ¿Por qué es importante los glaciares, Profito? Básicamente porque ellos nos aportan, ¿qué cosa? Agua dulce, ¿ya? También porque al estar ellos en estado sólido, como ves acá, ¿qué sucede? Es como un almacén, ¿no? Es como un almacén, lo cual obviamente se va a derretir, esto de acá, sí o sí, pero poco a poco. Entonces, distribuye paulatinamente el agua a los ecosistemas que lo necesitan cuenca abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto está en altitud, siempre se va a derretir y va a generar qué cosa, un río probablemente, o un lago, una lagunilla, pues. Entonces recuerda, los glaciares, ¿qué cosas son, profesor? Son como un almacén, como un banco de reserva de agua dulce, que poco a poco se está derritiendo y está distribuyendo a todas las zonas. También forma parte del ciclo del agua que permite el balance energético, ¿no? Como vemos acá, ¿cómo se forman, profesor, los glaciares? ¿Cómo se forman? Primero el océano se calienta y ahí sucede la evaporación. En el cielo ya, ¿qué sucede? La condensación, ahí se generan nubes. Estas nubes se trasladan sobre la masa continental. Ahí sucede la transpiración, la sublimación y finalmente cuando ya está haciendo bastante frío es donde precipita, ¿no? Llueve. Y la mayoría de veces llueve en las zonas más altas. Obvio que esa lluvia algunas ya se trasladan mediante ríos, pero en algunos casos tanto es la temperatura baja que se convierte en estado sólido, ¿no? En nieve. Entonces se mantiene ahí arriba. Y la misma temperatura muy baja mantiene ahí en estado sólido las lluvias, ¿no? En nieve. Y una vez que por algún factor externo cambia la temperatura un poquito, ya se está comenzando a derretir estos glaciares y forman los famosos ríos, ¿ya? Muy bien, la mayoría de ríos, estimado estudiante, son a causa de glaciares. Muy bien. Y permite la disponibilidad hídrica. Claro, profesor. Imagínate, imagínate un mundo sin glaciares. ¿Qué sucedería, profesor, si no existiera glaciares en la superficie, ¿no?
Simplemente no habría ríos. Si no hay ríos, no habría agricultura, no habría ganadería, ni siquiera habría de dónde vas a sacar tu agua potable, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua potable son aguas de ríos que son captados y obviamente son tratados. Entonces sería todo un caos, ¿ya? Muy bien. Por eso los glaciares son como nos permiten la disponibilidad hídrica, ya sea en forma de lagunas, quebradas, ríos y agua subterránea. Muy bien. ¿El Perú tiene, profesor, tiene glaciares? Claro que sí, estimado estudiante. Según la República nos indica que el 71% de los glaciares en la cordillera de los Andes a nivel sudamericano se ubica en el Perú, ¿no? Entonces nosotros tenemos bastantes glaciares. En Ecuador también hay, en Colombia también hay, en Bolivia también hay, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice, el Perú posee la mayor extensión de glaciares tropicales. El Perú cuenta con 18 cordilleras nevadas. Ahí tenemos la Blanca, Guayaca, Raura, La Viuda, Huaytapatayana, etc. Y si la ves desde una altura muy significativa, desde un globo, a ver, ¿cómo se llama esto? Ya esos globos inflables, ¿no? Desde arriba lo ves, ahí vas a ver, ¿no? La cordillera de los Andes. Y en sus zonas más altas es donde se forman los glaciares. La misma naturaleza hace eso. Por ejemplo, la mayoría de glaciares se ubica en la Cordillera Blanca, Vilcanota y Amparo. Ahí abajo está. Pero a pesar de que nosotros tenemos bastante cantidad de glaciares, hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque estudios del ANA, ¿quién es ANA, profesora? Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Informa que en los últimos 50 años el Perú ya perdió el 51% de su superficie de los glaciares. O sea, la mitad en estos últimos 50 años hemos perdido casi la mitad de nuestros glaciares. 50 años más, profesor, capaz ya no vamos a tener glaciares. Y ahí va a ser un verdadero problema. ¿Por qué? Porque ¿de dónde van a suministrar agua dulce a las poblaciones, ciudades, etcétera, etcétera? ¿No? Esperemos que eso no pase. Muy bien. Algo que saben generar los glaciares y también las precipitaciones en las sierras saben ser cuencas hidrográficas. ¿Qué es una cuenca hidrográfica, estimado estudiante? Es esto de acá. Ya, mira, chequea, chequea y aprende. Esto de acá. A ver, date la molestia de mirar la imagen, por favor. ¿Qué cosa es lo que ves? Bueno, profesor, yo veo montañas. Acá hay montañas. Y bueno, yo veo que está lloviendo. O quién sabe, está lloviendo, ¿no? Y esa lluvia forma ¿qué cosa? Pequeños ríos. Y vemos que todos estos ríos se unen en un río principal, ¿no? Desde las zonas más altas baja, 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 baja y finalmente llega, bueno, no sé qué será esto, profe, será un lago, será un océano, pero es bastante agua ya. Ah, ya. Entonces, eso es una cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es una superficie geográfica delimitada por la divisoria de aguas, donde se drena el agua de lluvias y de hielos, palabra clave. ¿Qué significa? Que estas aguas de estos ríos que tú ves acá no solamente se van a provocar por las lluvias, sino por los deshielos. ¿Y dónde suceden los deshielos, profesor? Sucede en los glaciares. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Hacia un colector común. ¿Cuál es el colector común? Puede ser un río, un lago o un océano. Como nos damos cuenta, acá sí hay un río principal, pero este río desemboca ¿en dónde? Probablemente esto de casi un océano, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, ¿en el Perú hay cuenca hidrográfica? Sí hay cuencas. ¿Y sabes cuál es la condición
para que exista una cuenca hidrográfica debe haber una superficie divisoria. O sea, básicamente debe haber una superficie que divida al Perú en dos. Profesor, ¿hay eso? Sí hay. Y es la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes es como una divisoria, grupo de montañas que dividen al todo el Perú en dos, ¿no? Bueno, en tres, su división de macroregiones, pero si hablamos, lo divide en dos. En esta parte de acá tenemos a la costa y en esta parte de acá tenemos a la selva. Selva. Muy bien. Entonces, ¿cumple la función de cuenca hidrográfica? Sí, cumple, porque hay una divisoria, el cual esta divisoria, o sea, la cordillera, va a drenar el agua, tanto de lluvias o de nevados. ¿Y hacia dónde lo va a llevar, Profito? ¿Hacia dónde lo va a llevar? Lo va a llevar, pues algunas aguas irán hacia la selva y algunas aguas irán ¿hacia dónde? Hacia la costa. Entonces vamos a encontrar bastantes cuencas hidrográficas amazónicas y cuencas hidrográficas pacíficas. ¿Cómo sería? Cuenca hidrográfica hacia el Pacífico. Así sería el término correcto, ¿no? Muy bien. ¿Me entendiste? Espero que sí. Para que una cuenca sea considerada algo, valga la redundancia, una cuenca, debe tener ciertos componentes. Por ejemplo, vamos a ver si el Perú cumple con todo esto. Por ejemplo, debe tener una Divitorium aquaritium, ¿no? O aquarium, mejor dicho. ¿Qué cosa es? Para que exista una cuenca debe haber una zona alta, una cordillera o montañas. En el Perú hay cordillera, en el Perú hay montañas. Entonces, ¿cumple? Sí, cumple, profesor. Muy bien. Segundo, para que haya una cuenca debe haber un afluyente. ¿Y qué cosa es un afluyente? Es aquel río que cumple la función de llevar agua a otro río principal. ¿En el Perú hay eso, profesor? Sí hay. Y se debe gracias también a precipitaciones o a deshielos. Entonces, básicamente, un afluyente va a ser esto de acá, ¿no? A ver, vamos a pintar esto de acá, esta zona de acá. Como te das cuenta, se va a unir a otro río. Ese río es otro elemento o componente que tiene una cuenca y eso se le llama río principal. Es la corriente de agua principal donde llegan los ríos tributarios, ¿no? Es el curso de agua con mayor caudal. Su condición debe haber bastante agua, a diferencia de los otros. Entonces, como nos damos cuenta, esta zona de acá, la voy a pintar de rojito, es el río principal, es uno de sus componentes. Listo. ¿Y este río dónde va a desembocar? En este caso, puede desembocar en tres cosas. Puede desembocar en un océano, puede desembocar en un lago, en una laguna. Ay, ¿qué pasó? Ya, un lago, una laguna, un océano, puede desembocar en cualquiera de ellos. Muy bien. El último elemento o componente que debe tener es un efluyente. No es necesario que sí o sí tenga. Algunos lo tienen, algunos no lo tienen. ¿Qué es un efluyente y cuál es la diferencia, Profito, con afluyente? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, profesor? Es antónimo, pues. Si el afluyente es tributario, quiere decir que al río principal le aporta más agua. El efluyente es emisario, quiere decir que no le suma, sino le resta agua al río principal, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? Es aquel río que cumple la función de sacar agua del colector común. No está presente en todas las cuencas, la observación, no es obligatorio. Listo, entonces estos son los elementos que debe tener una cuenca. Partes de la cuenca tiene tres partes, estimado estudiante. Cuenca alta es donde se va a originar la mayoría de las cuencas, ¿no? Por los nevados, ahí van a nacer los ríos, se van a formar las famosas cascadas, va a haber afluyentes.
En la cuenca media es donde ya se va a formar el río principal y en la cuenca baja es donde este río ya va a llegar a su fin y finalmente va a llegar a una desembocadura común que puede ser un lago o puede ser un océano. Entonces tiene tres sectores, no te olvides, tres sectores, cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. A ver, un momento. A ver, vamos a chequear. Quién sabe, estoy hablando solo y nadie me escucha. Hola, hola, hola. Ya, sí, se escucha, sí, está bien. Muy bien. ¿Qué más, profe? Tipos de cuenca. Tipos de cuenca. ¿Ya? Tenemos tres tipos de cuenca. Por ejemplo, tenemos a la cuenca exorreica, endorreica y arreica. O arreico, es lo mismo. Profesor, la cuenca arreica. Comencemos con la primera, ¿ya? Exorreica. ¿De qué trata, profesor? Básicamente estas cuencas, ya te dijo, una cuenca es cuando desde las zonas altas se forma un río o varios ríos y se desplazan hacia una zona baja, ¿no? Es cuando el río se drena sus aguas al mar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde drena? ¿Dónde drena, profesor? Drena en el mar o en el océano. A eso se le llama cuenca exorreica. Ya, profesor, si drena en el océano, en el mar, termina todas las aguas de estos ríos, es una cuenca exorreica. Muy bien. Ahora, se le llama cuenca endorreica cuando este río desemboca sus aguas ¿en dónde? En un lago o laguna. Y el caso ejemplo del lago Titicaca. Tiene bastantes ríos endorreica, claro, ¿no? Cuencas endorreicas, bastantes. Y estas desembocan ¿en dónde? En el lago Titicaca, ¿no? El lago navegable más alto del mundo. Y los arreicos ya es diferente a los dos. Obviamente que una cuenca arreica se refiere a una cuenca donde las aguas no llegan ni a un lago ni a un, ni a un océano, ¿no? Estas tienen la tendencia a evaporarse o filtrarse antes de desembocar. Quiere decir que hay un río que obviamente en el Pacífico debería terminar, pero no llega. Se termina en el transcurso, antes de llegar al océano, ya desapareció ya. Se filtró el agua, se evaporó, no sé qué pasó, pero no llegó, profesor. A eso se le llama cuenca arreica, ¿ya? Arreica. Muy bien, así que a tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante las cuencas, profesor? Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué es importante las cuencas, profesor? Porque, estimado estudiante, las cuencas nos permiten a nosotros utilizar energía limpia. Ahí bastan las centrales hidroeléctricas. Nos permiten reforestar, ¿no? Nos permiten planificar el uso del suelo y usar adecuadamente el agua. ¿Qué sucede si no existiría cuencas en nuestro territorio peruano? Lamentablemente la agricultura, la ganadería sería muy difícil, ¿no? Porque solo dependeríamos de las lluvias y bueno, no existiría ríos y solo esperaríamos que caiga lluvia y así, etcétera, etcétera. El ser humano estaría trágicamente destinado a su muerte. Muy bien, entonces con eso ya terminamos las cuencas. Ahora la pregunta del millón. Profesor, 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 dígame usted, ¿cuántas cuencas hay en el Perú? Y la respuesta es, ¿cuántas cuencas hay en el Perú? Bueno, cuencas, al conjunto de cuencas, hay muchas cuencas, ¿ya? Hay demasiadas.
Pero estas cuencas se van a dividir en tres grandes sectores y ahí es donde entra el famoso vertiente del Pacífico. Profesor, a ver, te explico acá. Mira, esto de acá es el Perú, ¿no? Es un mapa, este es un mapa temático, ¿ya? ¿Qué sucede, profesor? Todas estas rayitas que tú ves acá son representaciones de ríos. Ya todas estas rayitas que ves acá todavía tienen sus nombrecitos que no se notan porque la calidad está muy baja. Ya. Pero todos estos, esta rayita de acá, solo esta rayita que ves acá, esta rayita acá, acá vemos tres cuencas. Uno, dos, tres. Y así podemos sumar. Pero al conjunto de esto, profesor, que está en la costa, ¿cómo se le llama? A eso se le llama vertiente, ¿ya? O sea, al conjunto de cuencas, ¿cómo le voy a llamar? Vertiente. Ah, ya. Por eso el término vertiente del Pacífico. ¿Por qué será el Pacífico, profesor? Porque todas estas cuencas, estimado estudiante, ¿dónde van a desembocar? Claro, Profito, la mayoría de estas cuencas va a desembocar en el Océano Pacífico. Ah, ya, profesor. ¿Fácil? No fácil. Fácil, profesor. Listo. Entonces, la primera cuenca que tiene el Perú es la cuenca, ya, la primera vertiente que tiene el Perú es la vertiente del Pacífico. ¿Ya? Muy bien. Pero profesor, ¿es el único vertiente que tiene el Pacífico? No. Aparte del Pacífico, hay dos más. También existe la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. O sea, te estoy diciendo que va a haber ríos que se van a mover de acá. Mira, mira el mapita. Ahí. Por ahí van a trasladarse para la izquierda, para la derecha, y así. Y justo acá hay un río bien conocido. Este es el río Amazonas, ¿no? El río Amazonas. Y ese río es multinacional, o sea, no solamente abarca el Perú, pasa por Colombia, Brasil, entonces por ahí se va. Y no solamente va a haber un río de la vertiente amazónica, sino va a haber bastantes, otro río por acá, que se va por acá, y otro río por acá, y otro río por acá, y otro río por acá, y así. Muy bien. Pero también van a haber ríos que se van a mover hacia dónde, profe? Hacia el lago, como ves acá, ¿no? Justo acá, en esta partecita de acá de Puno, hay, ¿cómo te digo? La cordillera ha hecho una pequeña, a ver, con rojito lo voy a hacer. La cordillera ha hecho una pequeña, como un callejoncito, ¿no? Ahí está cerradito. Lo que estoy pintando de rojo está haciendo referencia a la cordillera. Entonces, como te das cuenta, mira, justo ahí la misma cordillera de los Andes parece que lo cierra esta partecita. A Puno lo discrimina, ¿no? Lo cierra. Entonces acá va a haber ríos que se van a formar, pero estos ríos ya no van a ir ni al Amazonas ni al Pacífico. ¿Se van a ir a dónde? Al lago. Es por eso la presencia del lago Titicaca, ¿ya? Porque es una zona plana en altura donde llueve bastante, obviamente en la sierra, y algunas de sus aguas se trasladan hasta dónde, hasta esta zona. Y como no tiene dónde escapar, obviamente que ahí se forma pues un lago, ¿no? Muy bien. Entonces espero que me haya dejado entender. ¿Ya? ¿Cuántas vertientes existe, profesor, en simples palabras? Tres. Pacífico, Amazonas y Titicaca. Hay otros libros que todavía mencionan a Madre de Dios. Ya, si quieres puedes tomarlos, si no, no. Bueno, depende de ti. Pero lo común es tres. Ahora, si están metiendo a Madre de Dios, no sé, otros profesores, ya te recomiendo ya tú mismo estudiarlo. Pero no es común que venga de ese tema. Listo. ¿Qué más? A ver, la vertiente del Pacífico se forma por el declive occidental de los Andes, claro, por la gran altura que tiene la cordillera y como es desde esta zona de acá que ves, es caída, entonces de ahí se forma la vertiente del Pacífico.
Los ríos de la vertiente del Pacífico van a representar el 1,8% del recurso hídrico. Como te das cuenta, es casi nada, ¿no? Es casi nada. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a estar la mayor representación de recurso hídrico a nivel del Perú? Va a estar en la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Muy bien. La vertiente del Pacífico abarca el 21,7% del territorio y está integrado por 53 cuencas hidrográficas. Según el ANA, dice 62 cuencas. Bueno, son variaciones que hay. Y presenta gran cantidad de obras hidráulicas para uso agrícola, poblacional e industrial. O sea, lo utilizamos para fábricas, para las personas y para nuestros animales y plantitas. ¿Ya? Muy bien, vamos, vamos, no paramos. ¿Cuáles son sus características de esta cuenca? ¿Por qué, profesor? Porque no todas las tres cuencas que tiene el Perú van a ser iguales. Ay, ya, vertiente, vertiente, ya. No las tres vertientes que tiene el Perú no van a ser iguales. Entonces, profesor, la vertiente del Pacífico, porque estamos hablando de eso, nace en la cadena occidental de los Andes. ¿A qué se refiere? ¿Qué nace acá, pues, estimado estudiante? Ya no tengo que repetir eso, ¿no? Nace en las zonas más altas de la cordillera de los Andes. A este se le llama la cadena occidental de los Andes. Ahí nace. Listo. ¿Qué más? Su curso es corto y accidentado, por lo tanto son terrentosos, forman cañones que tienen importancia hidroeléctrica. Como te das cuenta, mira, acá en esta imagen te mostré, ¿no? Mira, mira, mira el Perú, mira cositas. Imagínate una cuenca del Amazonas, ¿no? Un río que está por acá, está circulando, ahí, ahí, ahí. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es más grande, profesor? ¿Del Amazonas o del Pacífico? Claro, profe, es del Amazonas. Sus ríos son bastante largos. En cambio, del Pacífico son pequeñitos, chiquititos. Ah, es por eso que nos dice, son de curso corto y accidentado. ¿Ya? Muy bien. Otra característica que tiene la vertiente del Pacífico es que los ríos de la vertiente se desplazan de este a oeste. ¿Qué significa esto? Acá, justo con este mapita te voy a explicar. Ya. ¿Qué sucede? De este a oeste, profesor. Van así, de esta manera, como ves, van recto, ¿no? La mayoría de estos ríos van recto. En cambio, a diferencia de la vertiente del Amazonas, la del Amazonas va así, va para izquierda, va para la derecha, y justo acá ya en la selva baja, y ya es recién donde va rectito. ¿Te das cuenta? Justo en esta parte de acá del donde nace, las vertientes del Amazonas dan curvitas largas así, y después se unen. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia, estimado estudiante. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos dice, son ríos poco caudalosos debido a la escasez de precipitaciones. Claro, solo cuando hay lluvia es donde ese río crece su caudal. Un rato, por favor. Y eso ha sido, bueno, eso ha sido un problema para las personas que viven en la costa. ¿Cuánto por ciento de la población vive en la costa? Casi un 58%, ¿verdad? De toda la población peruana. Entonces, para abastecer a toda esta población, el ser humano ha construido represas. ¿Qué es ¿Qué es una represa? Es esto de acá. Es como una gran muralla que detiene el curso normal de un río y esto permite que se almacene bastante agua. Obvio que hay un tubo de escape, ¿no? Una zona de escape, pero esta es controlada por el ser humano, ¿no? Cuando uno quiere, lo cierra y ya no escapa nada. Y cuando quiere, lo abre y escapa bastante agua. ¿Esto para qué se ha construido, profesor? Se ha construido gracias a que necesitamos, ¿no? Acumular todo el agua posible que nos brindan la vertiente del Pacífico.
ya que hay mucha población. Entonces, esto permite al ser humano controlar el caudal de los ríos. A pesar de que es poco, entonces almacenamos bastante y cuando no va a haber, ahí es donde recién soltamos poco a poco. Ese es el motivo, ¿ya? La mayoría de estos ríos también, estimado estudiante, tienen un régimen irregular. Se refiere que a veces tú los vas a ver bastante llenitos y a veces bastante casi seco. No hay nada de agua, profesor. Cuando está en seco se le llama periodo estiaje. Ese es su término correcto. Cuidado, he visto en la práctica que hay esa pregunta, así que memorízatelo. Y cuando está llenito, profesor, cuando hay bastante agua, se le llama periodo de crecida. ¿Cuándo sucede el periodo de crecida? La crecida mayormente a nivel del Perú sucede en diciembre y en marzo, temporada de lluvia. Bueno. ¿Y cuándo es el periodo de estiaje, profesor? Desde abril hasta noviembre. Algunos dicen junio y julio también. Bueno, depende de qué lugar estés. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? La mayoría de estos ríos de la vertiente del Pacífico no son navegables, ¿ya? No se pueden navegar, pues, ¿qué significa eso? Que no puedes navegar, no puedes estar con tu bote. A diferencia del río, el único río navegable del Pacífico es el Tumbes. No quiero decir que todos los ríos de la vertiente del Pacífico no son navegables, el Tumbes sí es navegable. A ver, jóvenes, un ratito. Me dan un momento, por favor. Ya, un momentito. Ay, 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 ya bueno. Ya bueno. Muy bien. Gracias por la espera. Seguimos. ¿En qué estamos? Ah, ya. Ya estamos terminando ya. Uy, ¿qué hora es? Ya. ¿Qué más, profesor, debo saber de la vertiente del Pacífico? Tienes que saber que sus ríos no tienen cuenca exorreica. Mejor dicho, tienen cuenca exorreica, ¿no? Significa que todos sus ríos desembocan en un mar o un océano. No todos, algunos, por ejemplo, los ríos de Ica y Piura, son considerados arreicos, ¿no? Ya sabes qué es arreico, que sus aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de unirse al océano o al mar. Eso significa. ¿Ya? Pero la mayoría de sus ríos son exorreicos.
Otra característica de los ríos o de la vertiente del Pacífico significa que presenta problemas de contaminación, bastante contaminación hay. Claro ejemplo, uno de los más contaminados va a ser el famoso río Rímac, también como el río Chillón, ¿no? Esos son los ríos más contaminados que forman parte de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los principales ríos, profesor? Rapidito lo analizamos. No te voy a dar a conocer los 53 ríos, sería algo ilógico, solo los principales y más importantes. Pero aún así siempre estudia, ¿ya? Río Chira es uno de los ríos muy conocidos a nivel de la costa peruana. Es un río internacional, es caudaloso y recorre la ciudad de Sullana, ¿no? En este río vamos a encontrar el reservorio de Poechos. Como te das cuenta, un reservorio, ¿qué es, profesor? No permitimos que el río se una con el mar todavía porque necesitamos extraerlo a veces, ¿no? A veces la necesidad de agua. ¿Para qué se utiliza? Para el urbanismo, para las personas, para la agricultura agropecuaria y también para la represa de Poechos. Y con ellas, gracias a esta agua, se produce limón, algodón y plátano, profesora, plátano o banana. Muy bien, tenemos también el Río Santa, que se ubica en esta parte de acá. Mira, mira, chequea, chequea, ahí está el río Santa, ¿ya? El río Santa va a nacer en la Cordillera Blanca. Este río va a ser el más caudaloso y regular, ¿no? Va a recorrer el callejón de Guaylas, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz y Huallanca, y erosiona en la Cordillera Negra. Esta forma el famoso Cañón del Pato, ¿no? Donde vamos a encontrar una de las principales centrales hidroeléctricas, ¿ya? En Huallanca. Gracias a este río se va a producir qué cosa, papa, trigo, y también se va a desarrollar la agricultura. ¿En qué zona es esto, profesor? Esta es una pampa. Quiere decir que el hombre, el ser humano, estos ríos lo van a ¿cómo te digo? Lo van a conducir, ¿no? Por un lugar específico que era antes desierto. Bueno, no es un desierto, sino es una zona donde no llegaban los ríos, pero el ser humano lo reconduce estos ríos y es por esta zona, gracias a un proyecto. Estos se llaman proyectos agrícolas. Listo, ¿ya? Muy bien. Otro río, profesor, tenemos al famoso río Rímac. ¿Dónde lo voy a ubicar? En Lima, profesor. Ya, el río Rímac, ahí está. Muy bien, el río Rímac nace en el nevado de Ticlio. Desemboca en el Callao, tiene un régimen irregular, forma el cañón del Infiernillo y sus afluentes van a ser Santa Eulalia, San Mateo y Guairo Coloro, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, ahí pasa este río. Es uno de los ríos que tiene más centrales hidroeléctricas. También es para la industria y la minería y para la potabilización de Atarjeda y Huacachipa. Entonces, el ser humano también utiliza esta agua. Muy bien. Este río, el río Rima, tiene bastantes centrales hidroeléctricas. ¿Cuántos tiene? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿No? Como te das cuenta, ahí están los nombres, ya te lo dejo a ti para que los leas y de dónde nacen, ¿no? ¿Cuál es su efluyente de estas centrales? Muy bien, pero también presenta una gran problemática que es la contaminación. Esta vertiente, claro, esta vertiente es una de las más pobladas y contaminadas. ¿Por qué? Porque en estos ríos tú vas a encontrar bastantes desechos urbanos e industriales, relevantes mineros, uso de detergentes y químicos y escasez y robo de agua. Esos son los problemas que tiene, ya que se ubica en la capital de Lima. Imagínate cuántas personas dependen de ese río, ¿no? No solamente personas, empresas, la misma personas que no tienen conciencia lavan su ropa ahí, etcétera, etcétera. Muy bien, pasemos al río de Ica. El río de Ica, este río nace en la laguna de Paricochas, está por acá, ¿no? Recorre la ciudad de Ica, es el más arreico de la costa, incrementa su caudal con las aguas de la laguna Choclococha. ¿Ya? ¿Y para qué se utiliza? Para la agricultura intensiva. En este lugar se van a producir algodón y este tipo de verduras. Bueno.
¿Para qué más, profesor? El ser humano lo va a utilizar y acá justo al final de estos ríos se ubican los famosos valles costeros, ¿no? Los valles costeros. Muy bien. Entonces, como te das cuenta, te he dado a conocer cuántos ríos. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Son los ríos más importantes que hay. Y estos ríos, aparte de ellos conocerlas, también te recomiendo repasar los demás ríos. Yo por el factor tiempo no lo voy a dar a conocer todo eso, pero es un tema bien larguito. Pero de los demás ríos, no es muy probable que te pregunten. Ahora pasemos a la otra cara, al otro lado de nuestra cordillera de los Andes. Y ahí, cuando nos vamos al otro lado, vamos a encontrar las famosas vertientes del Amazonas. Todos los ríos, pero estos ríos ya no se van a ir al Pacífico, se van a ir al río Amazonas. Muy bien. La vertiente del Amazonas es esto de acá. Chequea, chequea y aprende, ¿ya? Esto de acá. Mira, ¿qué sucede? Profe, esta zona roja de acá, bueno, esta zona de acá representa qué cosa? La cordillera de los Andes, profe, la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Qué sucede? Mira, todo lo que está azul a casitos, todo lo que está azul, representan los ríos que nacen en zonas elevadas de la cordillera de los Andes. Y estas, ¿qué sucede, profe? Se van a unir a un gran río. Este azulcito grueso que ves acá, esto de acá, mira, 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 eso de acá. Esto es el río Amazonas, ¿ya? Profe, el río Amazonas, ¿cuántos países recorre? ¿Cuántos, muchacho? Ahí está Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana, Venezuela y Surinam. Entonces, todo esto, profesor, es la vertiente hidrográfica del Amazonas. Sí, no solamente pasa por el Perú, sino pasa por bastantes países. Es por eso que se le va a considerar la cuenca más extensa del mundo, ¿no? Casi el 40% de Sudamérica pasa esta cuenca de acá. ¿Te das cuenta? No solamente nosotros solo somos los únicos, hay otros países que también aportan. Entonces, por eso también esta cuenca va a ser la más caudalosa. ¿Por qué? Porque a nivel sudamericano va a tener 1000 afluentes. Tantos ríos, profesor, contribuyen al río Amazonas. Claro que sí, estimado estudiante. Y esta cuenca es exorreica. ¿Por qué, profesor? Porque ¿dónde termina? Dime, ¿dónde va a desembocar todo el agua del río Amazonas? Ya no va a ser en el océano Pacífico, va a ser en el océano Atlántico. ¿Ya? Muy bien. Listo. Pero recuerda, esto es a nivel sudamericano. Pero profesor, si yo hablo del Perú nomás, si a mí me preguntan, ¿dónde desembocan las aguas de la cuenca hidrográfica del Amazonas? Cuidado que me respondas, a nivel del Perú, cuidado que me respondas, profesor, desembocan en el océano Atlántico. Incorrecto. Si estamos hablando a nivel sudamericano, sí estás bien, obvio que sí, pero a nivel de Perú no desemboca en un océano, desemboca en un río, ¿ya? ¿En qué río, profesor? En el río Amazonas. Muy bien, listo. ¿Qué debo saber de la cuenca hidrográfica del Amazonas en el Perú? Bueno, es el sector hidrográfico formado por el declive oriental de la cordillera de los Andes, donde se desplazan un conjunto de ríos, ahí está, que desembocan en el río Amazonas. ¿Te das cuenta? ¿Te estoy mintiendo? No, la misma teoría nos dice eso. Muy bien. Esta representa a comparación de la costa, de la vertiente del Pacífico, esta ya es el 97,7% de todo el recurso hídrico en el Perú. Quiere decir que la mayor cantidad de agua dulce se ubica en esta zona de acá, ¿no? Debido a la gran cantidad de recursos hídricos, representa gran potencial hidroeléctrico. Hay muchas centrales hidroeléctricas por estos ríos y esta va a recorrer la sierra, selva alta y selva baja. Es la vertiente más extensa a nivel de nuestro Perú y tiene, solo en el Perú, tiene 44 cuencas hidrográficas. A ver, un momento, por favor.
Ya, 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 seguimos. A ver, ¿qué más, profesor? Su característica de estos ríos. Hay bastantes, mira, chequea, chequea. Ahí está, ¿no? Una cosa quiero que te des cuenta. Primero, los ríos que se van a formar en esta vertiente del Amazonas, este conjunto de ríos, van a originarse en los nudos andinos. Tú me dirás, ¿qué son los nudos andinos? Son estas zonas de acá, esta y esta zona de acá. Te lo pongo con flechita para que cheques y aprendas. Esas zonas de ahí se van a originar la, los ríos, porque estas zonas también son las zonas más altas a nivel del Perú. ¿Ya? Su origen del conjunto de los ríos de la vertiente del Amazonas son glacio fluvial. Significa que bastante va a originarse por las lluvias y otro factor también va a ser por los glaciares, ¿no? Tiene una gran longitud, o sea, quiere decir, a comparación de la costa, estos ríos pues son largos, ¿no? Y también tiene una trayectoria longitudinal. ¿Qué significa longitudinal, profesor? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que estos ríos no van recto como del Pacífico, como la vertiente del Pacífico, ¿no? ¿Te acuerdas cómo iba? Iba así, mira, recto, por ahí, ¿no? Recto, todo de la costa era recto casi. ¿No? Y eran chiquititos también. En cambio, estos ríos de, del Amazonas, ¿cómo van? Mira, nacen acá, ¿qué sucede? Se va para arriba, para la zona norte, por ahí encuentra una puertita. A esa puerta, ¿cómo se le llama? Pongo, profe, listo. Pasa por ahí, encuentra otra puertita, una zona de la cordillera que es bastante baja. ¿A eso cómo se le llama? Pongo, profe, listo. Y ya ha entrado a la selva alta y llega a la selva baja. ¿Te das cuenta? Mira, acá también nace, entra por zonas de baja altitud de la cordillera. ¿Por qué? Porque la cordillera tiene tres columnas, tú sabes, ¿verdad? Ya, muy bien. Acá igual, mira, 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 chequea, chequea y aprende. ¿Te das cuenta? ¿Va recto, profe? No, por la presencia, porque acá todavía hay montañas. Y un río, pues, no puede pasarse por encima de una montaña. Tiene que buscar un camino por zonas bajas. ¿Ya? Muy bien. Yo sé que tú eres buen entendedor y me hace entender. ¿Qué más son terrentosos? Pero solo en las zonas de acá, de la cordillera. En las zonas bajas, ahí es donde ya son planitos, ¿no? Y se forman los famosos pongos y meandros. La mayoría de estos ríos de la vertiente del Amazonas van a ser navegables, pero en las zonas bajas. Qué más, profe? Su régimen es regular. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya estamos bien. Su régimen es regular, quiere decir que tanto cuando haya lluvia o no haya lluvia, estos ríos se van a mantener. Claro que va a haber una pequeña variación, pero es mínima, insignificante a diferencia de la costa peruana y la vertiente del Pacífico, que en ahí sí se nota cuando no llueve y cuando llueve. Como tú sabes, en la selva, profe, en la selva, siempre llueve, ¿no? Claro, pero profe, llueve cada rato. Listo. También son caudalosos debido a la condición climática tropical que presenta la región amazónica, además de la gran cantidad de afluentes que tiene. ¿Qué más, qué más, qué más, profe? Ah, ya te dije, estos ríos, la mayoría de estos ríos de la vertiente del Amazonas son navegables en su curso más bajo. Cuidado que me digas, profe, entonces, donde el nudo yo puedo navegar normal con mi botecito. No, pues, muchacho. Solo en la selva baja es navegable, ¿no? Y este es un claro ejemplo de ahí, mira. Un transporte, puerto de Yurimaguas a orillas del río Guayaga, ¿no? Normal pueden navegar. Y gracias a esta vertiente del Amazonas se van a formar, ¿qué cosa? Valles interandinos y longitudinales en la selva alta y en la selva, claro, en la selva alta nomás tenemos valles. ¿Ya? Muy bien. Listo, profesor. ¿Cuáles son las principales confluencias en la vertiente, profesor? Los principales ríos. No quiero saber todas las 44 vertientes, solo los principales. Bueno,
Tenemos al río Mantaro con el río Apurímac. Cuando estos dos ríos se unen, ¿qué río nace? El río N. El río N pasa un circuito donde va a unirse con el río Perené, ¿no? Cuando estos dos ríos se unen, nace el río Tambo. El río Tambo, cuando se une con el río Urubamba, hace nacer a quién? Al río Cayali. Y el río Cayali, cuando se junta con el río Marañón, nace el río Amazonas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ah, profe, ¿así nacen? Sí. ¿No? Muy bien. Vamos a analizar los más importantes. Por ejemplo, tenemos el famoso río Mantaro. El río Mantaro, estimados estudiantes, es este río de acá. Mira, mira, chequea, chequea y aprende. Está casi. Mira, ahí está. Mira, mira, azul, azul, mejor para que lo veas mejor. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Ves? Ahí, este colorcito que está pintado, ese es el río Mantaro. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Bueno, nace en el nudo de Pasco, como ves ahí. Este forma el valle interandino de Mantaro, el más extenso, más productivo y más poblado de la zona andina. Este es un río, es el río más potente en la cuenca de la. En su cuenca se encuentra la central hidroeléctrica más potente del país. También presenta mayor contaminación por la minería, ¿no? Y recorre los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Como te das cuenta, es uno de los ríos más importantes de la vertiente del Amazonas, profesor. Vamos al río Cayali. El río Cayali, estimado estudiante, se ubica acá. ¿Dónde está, profe? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo chequeo. Acá está, mira, 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 mira. Ahí está. Ese de ahí es el río. ¿El río qué? El río Ucayali. Nace por la unión del río Tambo y el río Urubamba, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría, profesor? Se forma por la confluencia del río Tambo y Urubamba. Estos dos se unen y nace el río Tambo, Ucayali. Es el río más extenso y sinuoso del Perú, es navegable en casi todo su curso, por lo que convierte en una de las principales vías fluviales más importantes del Perú. Y dentro de este río obviamente vamos a encontrar bastantes puertos, Puerto Pucallpa, Contamana, Requena, Atalaya y Boloj Ness, ¿no? Como ves ahí está, estas personitas están navegando en dónde, en el río Ucayali, ¿no? Y bastantes meandros vamos a encontrar en este río. ¿Qué son los meandros? Estas curvitas que tú ves, pues. Y esto mayormente se ubica en la selva. Listo. Pasemos al río Marañón. El río Marañón, ¿cuál es, profe? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es este de acá. Mira, mira. Este de acá. Ese de ahí es, ¿ya? Ese de ahí. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? ¿Lo chequeas? ¿Lo aprendes? Ahí está. Muy bien. Este río, estimado estudiante, el río Marañón, es el más caudaloso, tiene más afluentes, recuerda, es el río más interdepartamental, tiene gran potencial energético y bueno, tiene bastantes afluentes, ¿no? Y este también presenta bastante contaminación de petróleo. Por ejemplo, esta es una foto en donde se ha encontrado derrame de petróleo, ¿no? Por la famosa minería también. Listo. A eso se refiere, estimado estudiante. ¿Para qué es importante, profesor, estas vertientes? Básicamente va a ser importante porque nos va a dar producción agrícola, la concentración de la biodiversidad, va a generar electricidad, las personas de la selva van a utilizar esta agua y va a permitir las vías de comunicación. Tú sabes, tú conoces que en la selva, selva alta y selva baja, pues bueno, más que todo en la selva baja, ¿no? Selva alta todavía hay carreteras, hasta selva baja, pero en los altos nomás hay carreteras. Pero en las zonas más bajas de la selva baja, ahí es donde ya no se puede construir carretera porque toda la zona es pantanosa. Y ahí es donde se utilizan los famosos transportes de lanchas, férreos, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente hoy en día estos ríos presentan pues problemas. Uno de los problemas más importantes son los releventes mineros, ¿no? Relaves mineros.
que utilizan estos ríos para, obviamente, para sus procesos químicos de la minería y lo contaminan. Una de la minería informal que va a contaminar es el mercurio. El mercurio es un elemento que se utiliza para qué? Para limpiar el oro, ¿no? Para buscar el oro en zonas. Y para hacer eso tienen que deforestar, o sea, todos esos árboles tienen que destruir. Debajo de estos árboles buscan, ¿no? Buscan y obvio que van a encontrar este mineral precioso. Y es fácil, pero para limpiar, obviamente tienen que mezclar agua con mercurio y bueno, más elementos que también, bueno, yo no me dedico, pero un minero yo sé que te lo diría mejor. También vamos a encontrar derrames de petróleo en la cuenca del Marañón, como vemos acá, y tristemente la fauna del Amazonas es afectada, también como la flora, triste, ¿no? Muy bien, pasemos a otros ríos, también por si acaso, tenemos tres ríos más, el río Apurímac. Este río es considerado el oriente más remoto del río Amazonas y recorre varios departamentos: Arequipa, Purímac, Ayacucho y Cusco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá, mira, ahí está. Ahí se ubica ese río. ¿Ya? ¿Qué río más falta? Río Guayaga. El río Guayaga nace en el nudo de Pasco, forma el famoso Pongo de Aguirre. En este se va a dar la famosa producción de palma aceitera, café y cocalera. ¿Ya? Es navegable en su curso inferior y en ahí se encuentra el principal afluente del río. Es el principal afluente del río Marañón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá. Ahí. Muy bien. Finalmente, el río Urubamba. El río Urubamba, que es uno de los ríos que se ubica obviamente en la ciudad de Cusco, ¿no? Nace en el nudo Vilcanota. Este forma el famoso Pongo de Mainique y el Valle Sagrado de los Incas. ¿Y dónde se ubica? Se ubica acá, en el departamento de Cusco, ¿no? Muy bien, en ello también vamos a encontrar centrales hidroeléctricas. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Muy bien, ahora vamos un poquito, de manera rápida y breve, vamos a hablar ¿de qué? De la última vertiente, pues. ¿Qué vertiente me falta, profesor? Te falta, pues, ¿cuál te falta, pues, muchacho? A ver, haz memoria, ¿cuál te falta? ¿Cuál te falta? Te falta la cuenca o la vertiente del Titicaca, ¿no? El Titicaca es el lago navegable más alto del mundo que se ubica en Puno. Y bueno, no solamente en Puno, también es parte de otro país que es Bolivia. Para que se forme el lago Titicaca, tiene que haber bastantes ríos, ¿no? Y hay una parte de la cordillera de los Andes, como te dije, hace como un pequeño callejoncito. Como ves acá, pues, más claro no puede estar, ¿no? Mira, ahí está. La cordillera hace un pequeño callejón en la cual encierra, pareciera, esta zona de acá. Y las aguas que caen para esta zona de acá forman la cuenca o la vertiente del Titicaca, ¿no? ¿Cuáles son los principales afluentes del Titicaca, profesor? Tenemos acá el río Suches, el río Huancané, el río Ramis, Coata, Illapa, Ilave, Zapatilla. Y el único que le va a restar agua al lago Titicaca va a ser el río Desaguadero, ¿ya? Efluente. Ese va a ser efluente. Muy bien. Entonces, estos ríos, estimado estudiante, tienen las siguientes características. Estos son ríos cortos, la mayoría de estos ríos no se pueden navegar, son ríos irregulares, ¿no? La mayoría de estos. Su origen de estos ríos es tanto de los nevados como de la lluvia. Esta es la cuenca más pequeña. Profesor, del Pacífico no era pequeñita, pero a comparación del Pacífico, esta es la más pequeña, ¿no? Es una cuenca endorreica, que significa que sus ríos fluyen dentro de un continente y tiene una afluencia radial al lago. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, vamos a analizar de manera rápida. El río Ramis es el río más largo. ¿Cuál es el río más importante que es afluente del Titicaca?
Es el río Ramis, ¿no? Este río va a ser el más largo, el más minero, el más contaminado, el más caudaloso y el más de uso pecuario. También tenemos el río Coata, que es el que más usa la población. ¿Por qué? Porque el río Coata pasa por dónde, ¿por dónde profitó? Pasa por Juliaca, ¿ya? Y también es el río que mayor utilizan para las industrias. Los otros ríos también son importantes, pero ya yo te lo dejo para que tú los estudies normalmente. Ya, muy bien, saca screenshot. Igual esto yo lo voy a poner en las diapositivas y ahí ya tú lo repasas con calma. Muy bien. Entonces, ya hemos analizado las tres cuencas, ¿ya? Ahora, profesor, ¿eso es todo sobre hidrología? No, nos falta lo último, lo último, lo último. ¿Qué nos falta? Nos falta hablar del mar peruano. Nos falta hablar del mar peruano. Vamos. ¿Sabías que el mar peruano tiene otro nombre a pesar de llamarse mar peruano, océano Pacífico? También se le llama el famoso mar de Grau. No te olvides, mar de Grau. El cielo también tiene otro nombre. Aparte de llamarse atmósfera, cielo peruano, se llama cielo de José Abelardo Quiñones. Como te das cuenta, tanto al mar como al cielo le han dado denominaciones de héroes nacionales que han destacado. Muy bien, el mar peruano, profesor, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es el sector oriental del Océano Pacífico que baña nuestras costas hasta una distancia de 200 millas. Quiere decir que es esta zona de acá, pues. Toda esta zona de acá es el mar peruano. Profesor, si me paso las 200 millas, ¿qué sucede? Ya no es mar peruano, estos son aguas internacionales, ¿ya? Aguas internacionales. Y esas aguas internacionales no le pertenecen a nadie. Muy bien. Sus dimensiones del mar peruano, sus dimensiones son 626.240 kilómetros cuadrados, en ancho tiene 200 millas y su profundidad aproximada es hasta los menos 6.552 metros bajo el nivel del mar. Eso es toda su profundidad. Muy bien, entonces todo esto es parte de nuestro territorio también. Por eso yo te digo, tenemos cuatro macroregiones, ¿no? El mar peruano, costa, sierra y selva. ¿Qué más? Bueno, un poquito de la tesis de las 200 millas. ¿Qué nos dice? Esto fue planteada en Panamá, en una declaración de Panamá por el presidente norteamericano Harry Truman en 1900. Básicamente ese presidente decía que todo país para su desarrollo necesita tener parte del territorio de los mares. Y ahí es donde se plantea la tesis de las 200 millas, ¿no? Donde los países van a utilizar los recursos que nos ofrece el mar para su desarrollo. Esto ya va relacionado a la economía. Muy bien. Tenemos dos sectores de nuestro mar peruano. Tenemos el sector de mar cálido y mar frío. Y esto se va a deber a dos causas, a las famosas corrientes de agua. Acá está la famosa corriente de agua del Niño y acá está la famosa corriente de agua de Humboldt. Estas son diferentes. El Perú tiene dos, es como decir, tiene dos tipos de mares, ¿no? Por ejemplo, en las aguas cálidas, esas aguas pues son calientitas, ¿no? Gracias a la corriente del Niño, tienen menor salinidad y es más azulado, ¿no? Más azulcito, más bonito, pues. En cambio, el mar frío predomina en las aguas frías, tiene alta salinidad y es color verdoso. No es bonito, es feo. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Qué más? Acá en nuestro mar peruano se da el famoso afloramiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Desde las zonas más profundas surge el agua, ¿no? Tiene esa característica. Surge por ahí el agua y eso es lo que la mayoría de nuestro mar peruano tiene aguas frías, ¿ya? Su consecuencia, aguas frías. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya te hablé de la corriente del Niño, corriente peruano. Gracias a esos tipos de corrientes es la diversidad de la fauna, o sea, diferentes tipos de peces que vamos a encontrar, ¿no?
Pero la corriente del Niño solo es esta zona de acá. Mira, mira, si te das cuenta, solo abarca dos departamentos. En cambio, la corriente de Humboldt o corriente peruana es bastantes, ¿no? Casi todo el límite costero del Perú es, la mayoría. Listo, y su relieve, ya te expliqué eso, ya lo hablamos en geomorfología, tiene cuatro tipos. Uno de ellos va a ser lo que sería la zócalo continental, talud continental. Acá está el zócalo, es esta zona de acá. El talud es esta caída brusca. La fosa marina es este huequito de acá. Y la dorsal de Nazca es esta zona de acá. Eso ya lo hablamos, estimados estudiantes. No es que me esté pasando el tema, cuidado que digan, profe, se está pasando el tema, no nos explica. Revisa geomorfología, ahí te expliqué pasito por pasito todo. La vertiente hidrográfica del Pacífico está conformada por 53 cuencas. ¿Cuál es la característica, ahí está, que diferencia el río Tumbes de la mayoría de los ríos de la vertiente que desembocan en estuario? La principal característica, estimado estudiante, va a ser la forma de un delta, ¿ya? La forma de un delta en su desembocadura. Algunos ríos, a ver cómo te explico. Algunos ríos, pues cuando terminan, cuando llegan al Océano Pacífico, es como te digo, el río es bien bonito, pero cuando digamos hablamos de un delta, estamos hablando de esto de acá. A ver, ¿dónde está? Acá está. Rápido, a ver, ¿qué es un delta? Acá lo tenía, pero... Ah, no, 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 no lo tengo. Esto de acá es un delta. Uy, acá está, acá está, acá está, acá está. No, acá está, acá está. Acá está, mira. Mira, chequea y aprende. Esto de acá es un delta. Como te das cuenta, mira, el río sí termina, pero te das cuenta que hace erosión. Esto de acá es un delta, estimado estudiante. ¿Ya? Esa es la característica que lo diferencia al río que estamos hablando. Muy bien, el río Tumbes. ¿Ya? Entonces la respuesta de la uno es la D. Eso es lo que le diferencia a comparación de los otros ríos. 2 nos dice 2, 2, 2, 2. Dice, el río Santa es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico. ¿Qué rasgo geomorfológico forma el río Santa en su recorrido que permite la construcción de centrales como Huallanca? ¿No? Muy bien. Huallanca, aprovechando la pendiente y el encañonamiento. Y ahí está la famosa central hidroeléctrica también. ¿En qué, ¿Cuál es el rasgo geomorfológico? Eso estaba en las diapositivas, te lo dije, es y es el cañón del Pato. El cañón del Pato también es lo que permite lo que es que se forme una central hidroeléctrica, ¿no? Gracias a su caída brusca. Muy bien, la 2, la C. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Vamos con la 3. ¿Qué nos dice la 3, profesor? Nos dice, las cuencas hidrográficas se clasifican por su desembocadura. ¿Qué tipo de cuenca? Mira, me está preguntando, tipo de cuenca es aquella que en la que el río principal desemboca ¿en dónde? En un océano. ¿Cómo se le llama cuando un río desemboca en un océano? Ya lo dijimos, lo volvemos a decir, se llama cuenca exorreica. La respuesta de la 3 es la D. 4. ¿Qué nos dice? Las cuencas hidrográficas se clasifican según la salida de sus aguas. ¿Qué tipo de cuenca presenta el río Ica en la costa peruana durante el periodo de estiaje, cuando sus aguas se pierden por filtración, evaporación o no llegan al mar?
¿Qué tipo de cuenca es esa? Cuando un río está bonito, está circulando y de la nada no, no llega ni a un lago, no llega ni a un océano. ¿Cómo se le llamaba eso? Se le llamaba cuenca arreica. Ya, cuenca arreica. ¿Ya? Muy bien, la respuesta de la 4 es la C. 5. 5, 5, 5. ¿Qué nos dice la 5, profesor? Nos dice, la vertiente hidrográfica de Titicaca posee características únicas en el Perú. Dice, ¿qué doble clasificación? Acá está la pregunta. ¿Qué doble clasificación describe correctamente esta vertiente? ¿De qué vertiente? Del Titicaca, ¿no? Basada en su naturaleza de la cuenca y la presencia de un único río de salida. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sería que la naturaleza de esta cuenca es endorreica y tiene solo un río efluente. Es el río Desaguadero. Muy bien, esa es la respuesta de las 5. Sácale captura o anótalo, anótalo. 6. Vamos con las 6. ¿Qué nos dice las 6, profesores? Un geógrafo analiza la cuenca de Ramis, la cuenca del río Ramis, el más extenso de la vertiente del Titicaca. Observa que atraviesa zonas mineras como la Rinconada y Ananea, donde la actividad acuífera es intensa. ¿Cuál es la principal problemática ambiental que afecta a esta cuenca? ¿De qué cuenca me está hablando? De la vertiente del Titicaca. ¿Cuál es el principal problema que tiene esta vertiente de Titicaca? Si nos habla de problemas ambientales. Y justo, mira, nos menciona la Rinconada y Ananea. Uy, profe, está fácil. Altos niveles de contaminación minera, ¿no? Claro, todo puneño sabe que en la Rinconada y Ananea se practica bastante la minería. Y por ahí también pasan ríos muy importantes que son contaminados. 6, 7. Vamos con la 7. ¿Qué nos dice? Nos dice, el manejo de las cuencas hidrográficas busca un uso sostenible de recursos naturales. ¿Cuál de las acciones orienta principalmente a qué? A la conservación del suelo y evita la erosión de las zonas altas de una cuenca? O sea, en simples palabras, te está diciendo, ¿cuál de estas opciones me da una solución para qué? Para que un río, no, mejor dicho, para que una montaña desde las zonas más altas no se erosione. Ahora que me digas, profesor, ¿qué cosa es erosión? Un cabezazo. La erosión básicamente se refiere al hecho de que, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo estaríamos con pizarrita? Sería chévere. Ya. La montaña es esta de acá, ¿verdad? Te estoy dibujando ahí la montaña. Pero ¿qué sucede? Si llueve bastante, profesor, o hay bastantes ríos, estos ríos, ¿qué hacen con esta montaña? Lo erosionan, lo desgastan. Esta montaña que estaba antes acá ya no va a ser así de gordita. Quién sabe, en un futuro va a ser más delgadita, ¿no? El río lo está erosionando. Y así poco a poco. Capaz hay un río por abajo que se lo está comiendo poco a poco durante millones y millones de años, lo está haciendo más delgadita y más con una pendiente más brusca. Entonces, ¿cuál sería la opción para que estos ríos no generen mucha erosión? Y la respuesta sería controlar el sobrepastoreo y, y reforestar, ¿no? Ya que las plantas van a permitir que no se erosione bastante las zonas altas de una cuenca. Porque las plantas básicamente son como una malla, pues, estimado estudiante. Son como una malla. A ver, imagina que hay dos montañas, ¿ya? Imagina. Una montaña A, una montaña B. En la montaña A
todo verdecito, hay bastantes plantas, hay bastantes árboles. En cambio, la montaña ve nada de plantas, todo descampado, solo roca, piedra y arena, ¿no? ¿Qué sucede si llueven las dos montañas a la vez? Básicamente, si llueven las dos, ¿cuál de estas dos se va a destruir primero por la erosión del agua? Lógica, profesor. Se va a destruir la que está sin árboles, ¿no? Porque la lluvia va a impactar rápido, se va a deslizar y va a haber derrumbamientos. En cambio, la que tiene bastante fauna, no. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza, la maleza actúa como una malla. Las mismas raíces de los árboles actúan como una malla que no permiten que fácilmente se erosione esa montaña. ¿Ya? Espero que me hayas entendido. 7, 8, 8, 8. Nos dice, ya, un poquito mal estoy, pero ya aún así seguimos y no paramos. La hidrosfera está formada por hidrógeno y oxígeno y abarca todas las masas de agua del planeta. ¿Cómo se denominan las aguas que permanecen estacionarias o en reposo? Ah, ya, las aguas que están estacionarias y en reposo, como las de lagos, lagunas, océanos, depositadas en depresiones o relieves terrestres. Eso no te dije, pero esas aguas se les llama aguas lénticas, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Aguas lénticas son ese tipo de aguas que se mantienen en reposo y pueden ser lagos, lagunas y océanos. Muy bien, ya les saco el screenshot. Seguimos y no paramos. 9. ¿Qué nos dice la 9, profesor? El movimiento de las aguas oceánicas, conocido como olas, se clasifican según su mecanismo y ubicación. ¿Cuál de los tipos de ola no traslada agua, se origina mar adentro y se caracteriza por su poca altura? Bueno, esta es una pregunta no tan común, pero la respuesta esta sería las olas de oscilación, ya que cumple con todas estas características que me pide, ¿no? Las olas de oscilación básicamente no trasladan agua, se originan mar adentro y tienen poca altura. Muy bien, saca el screenshot, captura de pantalla. Yes. Vamos, no paramos. ¿Qué dice? El mar peruano, también llamado mar de Grau, el mar peruano, también llamado mar de Grau, presenta una temperatura superficial fría en su zona central y sur. ¿Qué fenómeno originado por la acción de los vientos alisios explica la alta productividad hidrobiológica al elevar aguas frías y ricas en nutrientes desde el fondo marino? ¿Cuál es la causa, profesor? La causa es el afloramiento. Ya te dije, el afloramiento básicamente consiste en que las aguas más profundas van a salir, ¿no? Van a salir a la superficie justo en el límite peruano, donde está el límite, pues, entre el continente y el océano. Justo ahí. Es por eso su frialdad de esas aguas. Muy bien, seguimos, no paramos. 10, 11. ¿Qué nos dice la 11? Nos dice, las corrientes marinas son movimientos circulatorios de las aguas oceánicas, además de la acción de los vientos anticiclónicos, la rotación terrestre y las diferencias de temperatura. ¿Qué otro par de factores físicos influyen directamente en la formación y características de qué? De las corrientes marinas. Lo que influye en eso va a ser la densidad y la salinidad, ¿ya? Ya que nuestro mar peruano es bastante denso y tiene bastante presencia de sal, eso creo que lo mencioné. Por eso también el término Océano Pacífico, ¿no? Profesor, ¿quién es el causante de que en el Océano Pacífico, alguna vez te has preguntado, ¿no? ¿Por qué existen las olas? Y una de las causas de las olas en el mar va a ser la influencia de la gravedad de la luna. Pero ¿qué sucede? ¿Por, por qué el término Océano Pacífico? Básicamente porque nuestro océano que nosotros tenemos en nuestro límite va a ser pacífico, ¿no? Como dice, va a ser más tranquilito.
Y esto se debe a la densidad, porque estas aguas pesan a comparación de otros océanos. Y cuando un agua no pesa en otros océanos, o sea, sus moléculas de agua son menos pesantes, las olas van a ser más altas. ¿Ya? Espero que me hayas entendido. Muy bien. 12. ¿Qué nos dice? La clasificación de los lagos se basa en su origen geológico. Dice, según su mecanismo de formación, ¿qué tipo de lagos son el mar del Caspio y el lago Titicaca? ¿No? Respectivamente. El mar del Caspio es un lago residual y el lago Titicaca es un lago tectónico. La respuesta correcta es la B. Muy bien. 14. Oh, a ver. No, ¿en cuál estábamos? Ya estoy acá y lo hemos hecho 13. A ver, ya. ¿Qué nos dice la 13, profesor? Ya para terminar. Dice, los glaciares tropicales de Perú, a ver, los glaciares tropicales de Perú que concentran el 71% de agua existentes en Sudamérica están reduciendo su cobertura por el calentamiento global. ¿Cuál es el rol fundamental que cumplen estos glaciares en la región andina y en la costa peruana? ¿Cuál es su rol? Ya te dije, era como un almacenamiento y distribuye paulatinamente el agua, poco a poco. Muy bien, la respuesta es la 3, es la D. 14. ¿Qué nos dice la 14, profe? Nos dice, el caudal del río varía a lo largo del año. ¿Cuál es el término técnico? ¿Cuál es el término técnico que se designa al periodo en el cual el caudal del río es mínimo, presentándose poco antes del tiempo de lluvias o pudiendo llevarse el secado total de los ríos en las zonas áridas? ¿Cómo se le llama eso? Cuando el río está casi muerto, se le llama estiaje. ¿Ya? Eso también te dije, mira, apréndete este término, te dije. Muy bien. 15, 15. La vertiente hidrográfica del Pacífico se caracteriza por un régimen irregular. ¿En qué meses se presenta la crecida y el estiaje de los ríos en esta vertiente respectivamente? ¿En qué meses se presenta la crecida? Pues se presenta en diciembre y en marzo. Y el estiaje, la sequía, en junio y julio. La respuesta correcta. Temporada seca y temporada de lluvia. Muy bien, con eso terminamos la práctica. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna, ¿verdad?